ahí estamos grabando entonces esta sesión, digamos, segunda sesión relacionada con inversión, después de la del día martes. No he subido todavía el video, pero lo voy a hacer ahora después de que termine este. Em, y van a quedar las dos, la clase y la ayudantía, que en el fondo están lógicamente relacionadas. ¿Ya? Entonces, ustedes deberían estar viendo, ¿cierto? Ahora aquí el Educandus. Ahí está. Em, Recuerden, estamos en el tema, ahora sí, macro uno. Estaban viendo el de macro 2 de ahí, pero lo que deberían estar viendo entonces ahora sería esto, ¿cierto? Entonces recuerden, estamos en el tema 4, que es el tema de inversión. Ya, ¿cierto? Antes de la prueba yo ya le había dejado material ahí de años anteriores, tanto una ayudantía como una clase. En general, ¿cierto? Son los mismos contenidos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí si tienen dudas de lo que ya han revisado y si no, obviamente si es la primera vez que lo van a ver, ¿cierto? O lo van a escuchar o lo están revisando, igual va a quedar, ¿cierto? La grabación de esta sesión. ¿Sí? Entonces, voy a volver acá, ¿cierto? A donde quedamos el otro día que estuvimos revisando el apunte, ¿cierto? Y vamos a ir revisando algunas cosas del material, digamos unas cosas un poco más matemáticas, ¿cierto? Más técnicas de los contenidos. El día martes, básicamente lo que hicimos fue, o lo que yo les dije es que lo importante de nuevo de la lectura de estos capítulos es que ustedes puedan identificar, ¿cierto? Cada teoría y sobre todo los principales determinantes de la inversión según cada una de las teorías y lógicamente de qué manera las autoridades pueden llevar a cabo política económica que permita, por ejemplo, en este caso, incentivar un mayor gasto de inversión de las empresas, ¿cierto? Eso es lo más importante, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Después de la clase del día martes, lógicamente que ya ustedes conocen o saben de a quién me estoy refiriendo, ¿cierto? Cuando hablamos de las teorías, recuerden, nos estamos refiriendo a, en primer lugar, igual como lo hicimos anteriormente con el consumo, una teoría keynesiana que relacionaba, ¿cierto?, la inversión de un determinado periodo con la tasa de interés nominal o real de ese mismo periodo, ¿cierto? En general debería ir aquí, ¿cierto?, la tasa de interés real, ¿sí? Pero como dijimos nosotros el otro día, como nosotros hasta ahora estamos suponiendo que no hay inflación, usar la I latina, que generalmente es la que se usa para la tasa de interés nominal, y la R minúscula, ¿cierto?, para tasa de interés real, es exactamente lo mismo, ¿cierto?, cuando no hay inflación. ¿Ya? Entonces, primera teoría, la teoría keynesiana de inversión. ¿Ya? Primera cosa. Que lógicamente es la más sencilla y es la que nosotros vamos a utilizar cuando después construyamos nuestro modelo de demanda agregada, ¿cierto? En unas 2 semanas más vamos a empezar a hacer eso. ¿Sí? Entonces, alternativas a esta teoría que lo único que hace es relacionar el gasto de las empresas con la tasa de interés. Básicamente eso es lo que hace, ¿cierto? Pero sin argumentos, digamos, detrás de dónde viene esa relación. Simplemente porque se estima que la tasa de interés, en general, uno esperaría que es la más importante y por lo tanto se hace un análisis de la relación entre ambas. Es básicamente eso. ¿Ya? No hay una justificación, digamos, de fondo de por qué debería ser así la función de inversión. ¿Ya? Ahora, si queremos justificar en base, ¿cierto?, a principios microeconómicos, ¿cierto? Lo que necesitamos es un enfoque neoclásico, dijimos nosotros. ¿Sí? Entonces, en un enfoque neoclásico, recuerden, nosotros dijimos que la inversión, básicamente, por definición, es cómo varía, ¿cierto?, el stock de capital de una economía. Y por lo tanto, en este caso, cómo las empresas deciden cuánto invertir, ¿ya? Para, ¿cierto?, acercarse a ese stock de capital óptimo o deseado, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer, ¿cierto?, era, según este enfoque, determinar el stock de capital óptimo o deseado, de la misma forma como determinamos el nivel de contratación óptima de mano de obra, que es igualando, ¿cierto?, decíamos nosotros, el valor del producto marginal del factor al precio o uso o costo de uso del factor.
¿sí? Entonces, en el caso de la demanda de trabajo, igualábamos el valor del producto marginal del trabajo al salario, y en el caso del capital, básicamente para obtener el stock de capital óptimo, lo que igualamos es el valor del producto marginal del capital al costo de uso del capital, que incluye, ¿cierto? Básicamente dos componentes. La tasa de interés, por decirlo de alguna manera, está representando, ¿cierto? El costo alternativo del dinero invertido en una maquinaria, ¿cierto? Eh, o simplemente eh, el costo del crédito que tuve que tomar para poder comprar la máquina, ¿sí? Y el otro costo es básicamente el hecho de que esas máquinas van perdiendo valor en el tiempo, ¿cierto? La tasa de depreciación, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, no hay grandes diferencias entre cuánto trabajo contratar y cuánto capital contratar. Pero recuerden, lo que resulta de esta igualdad entre aporte y costo, ¿cierto? De los factores, es la cantidad óptima de los factores. Por lo tanto, es la cantidad óptima contratada de trabajo o la cantidad óptima contratada de capital. En el fondo, nosotros decíamos el otro día, por ejemplo, cuántos metros cuadrados de infraestructura necesita una empresa, ¿ya? Entonces, lógicamente que si la empresa está recién partiendo o empezando, seguramente el tamaño de la empresa todavía es pequeño en relación a lo que espera llegar a ser, ¿cierto? Pensando cuando ya logre el tamaño adecuado, ¿cierto? Y tenga, por lo tanto, el stock de capital necesario para producir todo lo que espera, ¿cierto? En función de las proyecciones que hizo, ¿cierto? O que hicieron, ¿cierto? Los dueños del negocio, ¿ya? Y por lo tanto, una vez que nosotros hemos calculado cuánto es lo que queremos llegar a tener, ¿cierto? Como cantidad óptima de capital, como stock, recuerden, de capital, viene el proceso de decisión de cuánto deberíamos invertir cada periodo, ¿ya? Entonces nosotros decíamos muchas veces, ¿cierto? Probablemente no vamos a poder alcanzar el stock de capital inmediatamente, el óptimo, ¿ya? Es decir, la empresa parte pequeña, ¿cierto? Y luego va creciendo, pero no alcanza, ¿cierto?, su tamaño más grande inmediatamente. Piensen ustedes, ¿cierto?, por ejemplo, en PF, cuando partió, ¿cierto?, que básicamente estaba ahí en la Once Oriente, ¿ya? Y luego por ahí cerca también, en otra fábrica, ¿cierto?, por ahí bastante cerca, una parte que se llama El Parque, ¿ya? Eso era PF y ustedes ven ahora que es una tremenda empresa, ¿cierto? Con probablemente bodegas, ¿ya? Y fábricas en diferentes partes, y sobre todo acá, ¿cierto? Que uno pasa por la ruta 5 y ve PF por ambos lados, ¿cierto? De la ruta 5, ¿ya? Pero eso ha tomado mucho tiempo para llegar a ser lo que ahora es, ¿cierto? Esa empresa, ¿sí? Obviamente ese stock de capital óptimo ha ido cambiando en el tiempo, ¿sí? Pero probablemente, ¿cierto? Independientemente de eso, cuando partió PF, probablemente era pequeña en comparación a lo que ya se esperaba iban a hacer o esperaban ser, ¿cierto? Como empresa, en términos de tamaño y de lo que iban a pensar producir, ¿cierto? Y entregar al mercado, ¿ya? Por lo tanto, las teorías de inversión necesitan primero tener este enfoque neoclásico, necesita primero que nosotros calculemos ese stock de capital óptimo o deseado, ¿ya? Entonces, fíjense, primero, o lo vamos a ver aquí en conjunto, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que dije? ¿Ya? Que otra teoría que existe para analizar cómo va a ir evolucionando o una teoría alternativa a la teoría keynesiana, ¿cierto? Acuérdense que todo esto del stock de capital óptimo es simplemente un paso necesario antes de proponer otras teorías, ¿sí? Necesitamos primero saber qué tan grande queremos ser, ¿ok? ¿Qué queremos llegar a ser en el mercado? ¿Sí? Y así vamos a poder saber cuánto capital necesitamos, ¿ya? Y por lo tanto, cuánto tenemos que invertir cada periodo, ¿sí? Entonces, una teoría, ¿cierto? Es esta de que planteaba el principio del acelerador, ¿ya? O el modelo del acelerador de la inversión. Básicamente, en este caso, ¿qué sostiene esta teoría? Que existe una relación muy fuerte entre cuánto se invierte cada periodo y cuánto varía el producto cada periodo, ¿ya? Por lo tanto, básicamente lo que estamos diciendo es que la inversión está relacionada o va a estar relacionada con
la variación en el producto de la economía. Por lo tanto, pensemos o piensen ustedes en el ciclo económico. Recuerden, la economía va a pasar por ciclos recesivos y luego ciclos expansivos. ¿Sí? Entonces, básicamente, si la economía está creciendo, ¿cierto? Estamos, por ejemplo, en la etapa expansiva o de recuperación económica, claramente el producto esperado al próximo periodo, ¿cierto? Va a ser mayor que el actual. ¿Sí? Y por lo tanto, la inversión debería ser positiva. ¿Sí? Y esa inversión obviamente va a depender, y aquí dice que ese parámetro que va a relacionar la inversión con los cambios en el producto es este parámetro H. Pero ese parámetro H viene de una relación previa, ¿cierto?, entre el stock de capital óptimo y el nivel de producto. Entonces, ¿se fijan? Básicamente, ¿qué es lo que dice esto? Para que no se confundan, ¿cierto?, con el modelo del acelerador y el principio del acelerador, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Si ustedes se fijan, lo que esto dice es que el capital óptimo deseado es un porcentaje o es una proporción que es fija, o sea, es constante del producto de la economía. ¿Ya? Y una vez que tenemos esa relación, ¿sí? Bueno, en realidad es una fracción constante, dice que puede ser el doble, puede ser la mitad. Esta h puede ser cualquier número, esta h que aparece acá. ¿Sí? H básicamente es un número positivo. ¿Ya? Pero puede ser un número entre 0 y 1, o puede ser 2, 3, 5, lo que sea, ¿ya? Cualquier número. Lo importante es que el modelo del acelerador establece que, primero, acuérdense, lo primero que necesitamos saber es cuánto es el stock de capital óptimo, ¿ya? Entonces, ese stock de capital óptimo, como veis acá, está relacionado con el nivel de producción de la economía. ¿Ya? Y esa relación es constante, vamos a suponer nosotros. Como habíamos dicho, ¿cierto? H entonces es mayor que cero. Entonces, el capital deseado se relaciona con Q o I, ¿cierto? Y la inversión se relaciona con los cambios en Q o los cambios en I. ¿Ya? Entonces son cosas diferentes porque recuerden, una cosa es el stock de capital óptimo y otra cosa es la inversión anual o mensual o trimestral o lo que sea. De nuevo, ¿cierto? El stock de capital, el nombre lo dice, es una variable de stock. La inversión es una variable de flujo. ¿Sí? Entonces, veámoslo acá. Como dice aquí, ¿cierto? Vamos a usar este ejemplo que aparece acá. Con la función que yo les dije que es la que más van a utilizar después ustedes en microeconomía. ¿Ya? Entonces, acuérdense, esto es lo mismo que vimos cuando hablábamos de la función de producción agregada en el modelo de oferta y demanda agregada que ya se evaluó, ¿cierto?, anteriormente. Entonces nosotros dijimos que el producto real de la economía, acuérdense, dijimos que dependía de L y de K. ¿Se acuerdan? Esto es una función de producción agregada y básicamente tiene como características que FL, ¿cierto? Y FK, que son las derivadas, o básicamente las productividades marginales, ¿cierto? Con respecto al trabajo y con respecto al capital, son positivas, pero acuérdense que las segundas derivadas son negativas, ¿cierto? Entonces, la característica de la función de producción agregada neoclásica, ¿cierto? Esto es función de producción agregada neoclásica. ¿Qué forma tiene, cierto? No simplemente escuchar el concepto y tener alguna idea, sino que cómo va a ser, básicamente, ¿ya? Entonces, como ustedes van a ver, esta función generalmente tiene esta forma. Para que cumpla con estas propiedades, ¿ya? Acuérdense, las propiedades son, primero, cómo cambia la producción cuando cambia L. Obviamente yo espero que si tengo más trabajo voy a poder producir más y yo espero que si tengo más capital, ceteris paribus, ¿cierto?, pueda producir más. Por eso es que las derivadas, ¿cierto?, son positivas, las productividades marginales, ¿ya? Pero, ¿cierto?, nosotros dijimos, vamos a suponer también que la productividad marginal de los factores es decreciente, ¿sí? Entonces, alguien creo que era Douglas, el político, ¿cierto? Le pidió a un matemático, ¿ya?
por los apellidos, ¿cierto? Bueno, uno es el matemático y el otro es el político. Nunca me acuerdo cuál es cuál. Parece que Douglas es el político y Cobb es el matemático. ¿Ya? Entonces le pidió que, por favor, ¿cierto?, le formulara una función matemática que cumpliera con estas características. Que los aportes de los factores, ¿cierto?, sean positivos, pero decrecientes. Obviamente también le pidió de que hay una relación positiva entre ambos factores, ¿cierto? Claramente la productividad del trabajo debería aumentar si yo tengo más maquinaria, ¿cierto? Pero también debería haber una relación entre los factores que debería ser positiva, ¿ya? Y acuérdense que lo otro que también tiene que tener esta función es que me tiene que decir a mí cómo cambia la producción, no solamente cuando yo cambio un factor constante el otro, sino que qué pasa cuando yo cambio todos los factores, ¿se acuerdan? Entonces, si ustedes observan, en esta función, por ejemplo, ¿cierto? Voy a poner aquí. En este caso tenemos igual a por k elevado a alfa por L elevado a 1 menos alfa. ¿Sí? Si ustedes observan estos dos parámetros que están arriba, perdón, los dos exponentes, ¿cuánto suman? Alfa más 1 menos alfa suman 1. ¿Ya? Básicamente, en este caso, esta función, además de tener estas propiedades relacionadas con los factores de forma individual, ¿ya?, y de la relación entre ellos, la suma de los dos exponentes del capital y del trabajo, como es uno, básicamente lo que significa es que tiene o muestra rendimientos constantes a escala. Entonces, acuérdense que esto de acá arriba, básicamente, ¿qué significaba? Que las productividades, ¿cierto? Produ- Productividades de los factores, obviamente, son positivas, pero decrecientes. ¿Ya? Acuérdense, las productividades, que nunca se le olvide, me dicen a mí cómo va a cambiar la producción si yo cambio un factor constante del resto. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, voy a contratar más mano de obra, pero no tengo más infraestructura. ¿Ya? Como en este caso, las universidades contratan más profesores, pero tienen las mismas salas y las mismas oficinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería pasar con la productividad, ¿cierto?, de los factores cuando cambia uno constante del resto? ¿Ya? Eso es lo que analizan las productividades. ¿Ya? Pero uno podría decir, ¿y qué pasa si yo puedo doblar la cantidad de mano de obra y doblar la cantidad de infraestructura? Bueno, si la producción se dobla, uno dice que hay rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Si aumenta más del doble, cuando yo aumento todos los factores, ¿cierto? El doble, por ejemplo, entonces uno dice que tiene rendimientos crecientes. Y si la producción aumenta, pero menos del doble, uno dice que tiene rendimientos decrecientes. Bueno, en este caso, claramente los dos exponentes suman uno, por lo tanto, como ustedes van a estudiar en microeconomía, eso significa que los rendimientos a escala son constantes. ¿Ya? Bueno, son cosas, ¿cierto?, que van a ir aprendiendo, ¿cierto?, sobre todo en los cursos de microeconomía. ¿Ya? Pero fíjense, acuérdense, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos obtener, ¿qué cosa? Queremos obtener el stock de capital óptimo o deseado. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Dijimos que lo que teníamos que hacer era igualar el valor del producto marginal del capital al costo de uso del capital, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya tenemos la función. ¿Para qué vamos a usar la función? Para calcular qué cosa? La productividad marginal del capital. ¿Recuerdan que hicimos algo parecido con la función, con una función de producto total cuando analizamos el mercado del trabajo? ¿Sí? Bueno, aquí hay otra función, tiene otra forma, ¿cierto? Porque aquí tenemos los dos factores. ¿Sí? Lo voy a plantear desde el principio, ¿cierto? Para que tenga más sentido lo que voy a estar haciendo. ¿Qué es lo que dijimos nosotros que se supone que buscan las empresas? Nosotros dijimos, la empresa o las empresas buscan ¿qué cosa? Maximizar, ¿cierto? Beneficios, ¿cierto? El beneficio total, acuérdense que lo que es básicamente el ingreso total menos
el costo total. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el ingreso total? P por Q o P por I. Y el costo total inicialmente depende de cuánto voy a producir, ¿cierto? Pero como I, en este caso, acuérdense, depende de L y K, entonces yo puedo escribir P por I, bueno, lo voy a poner así mejor, ¿cierto? F de L y K, que es I, menos, y los costos, si los expreso en términos de trabajo en capital, ¿qué deberían ser? El costo de la mano de obra es W, dijimos nosotros, por la cantidad de trabajo, y el costo de capital debería ser, o del capital, R más D, dijimos nosotros, ¿ya? O I más D, acuérdense que es exactamente lo mismo, si no hay inflación, por K. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esa sería la función de beneficios, el beneficio total, ¿cierto? Beneficio total, igual a los ingresos totales menos los costos totales. ¿Sí? Entonces, acuérdense, como nosotros suponemos que los mercados son competitivos, el salario, la tasa de interés, la tasa de depreciación, básicamente acuérdense que a eso nosotros le llamamos RC, ¿cierto? Es constante, ¿ya? Y el nivel de precio de la economía también vamos a suponer que es constante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queríamos obtener, acuérdense, el nivel de contratación óptima, teníamos que tomar esta función y derivar con respecto a qué, con respecto a L. ¿Sí? Fíjense que en este caso, acuérdense que también lo podemos escribir así. P sub 0 por... Y esta función, ¿cierto? Aquí la tenemos. ¿Ya? Lo voy a colocar aquí. No sé, puede ser A, ¿cierto? Por K elevado a alfa por L elevado a 1 menos alfa. ¿Cierto? Menos W por L. Y lo voy a colocar aquí. Lo voy a poner nomás simplemente para que vean que es constante, ¿cierto? Y que el costo de uso del capital tiene dos componentes, ¿no? ¿Ya? Bueno, esta es la función. Si ustedes se fijan aquí, las incógnitas básicamente, ¿cuáles son? L y K. Todo lo demás es constante. La tecnología básicamente, eh, si va aumentando, básicamente aquí se vería reflejado en que A debería ir aumentando. ¿Ya? Por ejemplo, I puede ser algo tan sencillo como K elevado a 0,5 por L elevado a 0,5. ¿Ya? Eso sería una versión muy sencilla, ¿cierto? De esa función. ¿Cuánto valdría A en ese caso? Uno simplemente, ¿cierto? Es un supuesto. Entonces, si uno dice que la tecnología aumenta la productividad 10 veces, ¿cuánto va a ser de los factores? Básicamente, A va a ser 10 ahora. Y así, si fijan, es como una constante de escala simplemente. No sirve para nada más. ¿Ya? Por tanto, es un número que va a estar ahí, ¿cierto? Simplemente indicándonos la escala de producción más que nada. ¿Ya? Por lo tanto, podría ser algo así. Fíjense. Pero volvamos al caso más general que tenemos aquí abajo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero determinar el nivel de contratación óptimo de trabajo, ¿qué tendría que hacer? Derivar el beneficio total con respecto a L, ustedes ya saben derivar, ¿cierto? E igualar a cero. ¿Ya? Y si quiero obtener el nivel de contratación óptima de capital, bueno, esto es para el L asterisco. ¿Sí? Y tendría que derivar esa función con respecto a K, que es lo que nosotros queremos ahora, para obtener el K asterisco. ¿Ya? El stock de capital óptimo y el nivel de contratación óptimo de trabajo. Fíjense, lo voy a hacer para los dos, pero obviamente para el trabajo no lo necesitamos, pero es lo que ya hicimos nosotros. Ya lo hicimos con otra función, pero básicamente ya lo hicimos. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Aquí está L, es simplemente para que entiendan la idea. Cuando uno deriva con respecto a L, cuando uno quiere saber el nivel de contratación óptimo de trabajo, yo tengo que suponer, recuerden, que el otro factor está constante, es ceteris paribus, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Acuérdense, el nivel de precio es constante. A es constante. Aquí tengo K elevado a alfa, eso es lo que voy a, perdón, eh, L elevado a 1 menos alfa, eso es lo que voy a tener que derivar, pero cuando yo derive con respecto a L, K pasa a ser constante, ¿cierto? Acuérdense que este símbolo, que es el de derivada parcial, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo? Cómo cambian los beneficios totales cuando yo cambio el nivel de empleo constante el capital, ¿cierto?
Ese símbolo, ¿qué es lo que significa? Ceteris paribus. ¿Ya? Ese símbolo de derivada parcial. ¿Por qué derivada parcial? Porque acuérdense que, como ya lo acabamos de decir, esta función tiene dos incógnitas, L y K. Todo lo demás es constante, excepto L y excepto K. ¿Ya? Como tengo dos variables explicativas, la cantidad óptima de trabajo y la cantidad óptima de capital, ¿ya? Las condiciones óptimas, ¿cierto? Para maximizar los beneficios van a estar expresadas en términos de L y de K, que son mis dos variables de decisión, en este caso. Cuánto contratar de mano de obra y cuánto contratar de maquinaria o infraestructura. ¿Ya? Entonces, para el caso del trabajo, fíjense cómo nos va a quedar. Lo voy a poner. Toma. Ya. P0, acuérdense, es constante. A es constante. K elevado a alfa es constante. Me queda L elevado a 1 menos alfa. Por lo tanto, voy a tener que colocar 1 menos alfa. Acuérdense, tengo que bajar el exponente y restarle 1. Por L elevado a 1 menos alfa menos 1. O sea, menos alfa. Ya, ahí está la derivada de esa parte. Y la derivada de W0 por L con respecto a L, obviamente que es W0. Y eso lo igualamos a 0. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que es eso? Es el producto marginal del trabajo, multiplicado por el precio, y al despejar aquí, ¿qué es lo que nos va a quedar? W0, que es lo mismo que nosotros ya habíamos deducido sin necesidad de toda esta matemática, ¿se acuerdan? Esto nosotros lo derivamos, por decirlo de alguna manera, eso, simplemente con sentido común, por decirlo de alguna manera, que lo habíamos hecho cuando analizamos el mercado del trabajo, ¿se acuerdan? La empresa va a contratar trabajo hasta que el aporte de la última unidad se iguale al costo de la última unidad. ¿Ya? Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿ya? Pero partiendo de una función que es muy importante para, o va a ser muy importante a lo largo de los cursos de ustedes, ¿cierto? Que es la función Covenant. ¿Ya? Y ahí tenemos la condición para, digamos, el trabajo. Si hacemos lo mismo para el capital, de nuevo, ahora tengo que derivar con respecto al capital, suponiendo que el trabajo está constante. Por lo tanto, P0 queda igual. A queda igual. Y dice K elevado a alfa. Por lo tanto, me va a quedar por alfa K elevado a alfa menos 1. ¿Cierto? Como cualquier derivada de, en este caso, de una función elevada a un determinado exponente. ¿Cierto? Y después me dice por L elevado a 1 menos alfa, pero recuerden, como estoy derivando con respecto a K, L es constante, por lo tanto eso también es una constante y ustedes saben que las constantes simplemente quedan iguales. ¿Ya? Si están multiplicando, obviamente, como en este caso. W por L no depende de K, por lo tanto eso va a desaparecer, de la misma forma como en la derivada anterior, R0 más D0 por K desapareció, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como eso no depende de L, ahí era cero la derivada. Acá W por L no depende de K, por lo tanto la derivada es cero, pero la derivada de K, ¿cierto? Con respecto a, de los beneficios con respecto a K, allá sí, esa parte, ¿cierto? La derivada va a ser menos R0 más D0, igual a cero. Y si se fijan, de nuevo es exactamente lo mismo. Esto es P sub 0 por todo eso en el fondo, ¿qué es lo que es? La derivada de la función de producción con respecto a K, que es el producto marginal del capital. ¿Ya? Hasta ahí. Que si ustedes, como tienen que igualar a cero, eso lo pasan para otro lado, les va a quedar igual a R0 más D0, que acuérdense que nosotros le llamamos el costo de uso del capital, que es constante. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros deberíamos obtener K, de esa expresión finalmente. Entonces, eh, para hacer eso, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que vean lo que vamos a hacer y cómo se relaciona con lo que habíamos dicho el día martes, básicamente. ¿Ya? Fíjense, lo vamos a escribir así. P0 por, voy a poner el alfa primero. Ese alfa lo voy a dejar aquí, por alfa, ¿ya?
por, espera, ahí sí, alfa, ahí está lo mismo, ¿cierto? Alfa, y voy a dejar A, también lo pusimos ahí, K. Acuérdense, K elevado a alfa menos uno es lo mismo que K elevado a alfa dividido por K, ¿cierto? Voy a ponerlo así. Por L elevado a uno menos alfa, ¿sí? Igual a, ya sabemos, R0 más D, que es RC. Para simplificar ahí, RC. ¿Ya? Pero en el fondo, ¿esto qué es lo que es? P0 por, ¿qué es lo que es? Bueno, por alfa, por A, K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa. Acuérdense que eso es I, dividido por K, igual a RC0. O sea, en el fondo, ¿qué es K? Ahora ya podemos despejarlo, si ustedes se fijan. Me va a quedar todo eso dividido por P0 por alfa, por I, dividido por RC0, que acuérdense, bueno, lo voy a escribir de nuevo, R0 más D0, que es la tasa de depreciación. Fíjense que eso es un número, ¿ya? Excepto I, básicamente, ¿cierto? Todo eso, en el fondo lo que es lo que tenemos. Cada asterisco es igual a, lo vamos a escribir así, mejor. P0 por alfa, R0 más D0, y todo eso multiplicado por I. Ahora sí. Y ahí se ve, ¿cierto? Claramente que el capital, ¿de qué depende el capital óptimo? De cuánto es lo que yo espero voy a producir, ¿cierto? Mientras mayor sea el producto que yo espero voy a producir, mayor debería ser el capital óptimo deseado, lo cual obviamente, ¿cierto? Como decíamos el día martes, es totalmente lógico, ¿ya? El capital, la maquinaria, la infraestructura que necesito, ¿cierto? No es lo mismo si voy a hacer un centro de formación técnica que si voy a hacer una universidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mientras mayor es la cantidad que voy a tener que producir u ofrecer, mayor es el stock de capital probablemente que voy a necesitar. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta la producción, ¿sí? Más capital voy a necesitar. Entonces, esa relación, si ustedes se fijan, viene dado por el nivel de precios, alfa, R y D. ¿Cierto? Claramente, entonces, el stock de capital óptimo, ¿sí? ¿De qué depende? P, que es el nivel de precios, alfa, ¿qué es lo que es alfa? Bueno, ustedes ya van a aprender, ¿cierto? De nuevo también cuando eh, tengan sus cursos de microeconomía, ¿cierto? Los que todavía no lo tienen, alfa, ¿qué es lo que es? La participación del capital en el ingreso total, ¿ya? Y uno menos alfa, entonces, la participación del trabajo, ¿sí? O sea, en el fondo, para que quede más claro, y en la torta, y después de que produjimos la torta y después la vendemos, ¿cuánto? La vendemos en el sentido de vender a otras personas, ¿cierto? A veces el lenguaje de lo actual, ¿cierto? Decir la vendí significa otra cosa, ¿cierto? Aquí significa que alguien me compró la torta, ¿cierto? Y por lo tanto yo generé ingresos. En este caso, ¿cuántos de esos ingresos van a ser para los trabajadores y cuántos van a ser para los dueños del capital? Por ejemplo, si es que yo tuve que arrendar el capital. Bueno, si alfa es 0,5 de los ingresos totales, 50% es para los dueños, entre comillas, del trabajo, para los trabajadores, y el otro 50% es para los dueños del capital. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, cada asterisco, que es el stock de capital óptimo, supongamos que aquí nos dio, como decíamos el otro día, que vamos a necesitar 1.400 metros cuadrados, ¿cierto? O lo que sea de infraestructura para nuestra empresa. Bueno, eso se determina en función del nivel de precios, según esto que acabamos de hacer. Alfa, que es la participación del capital en el ingreso total. R, ¿cierto? Que es la tasa de interés real de la economía. Y D, que es la tasa de depreciación. Bueno, R más D, pero coloquémoslos por separado. Obviamente, entonces, mientras mayor es el nivel de precios, acuérdense que va a estar aumentando el nivel de producto, el nivel de gasto, ¿cierto? Y eso podría estar llevando a un mayor nivel de
stock de capital óptimo. Alfa es obviamente, como estamos diciendo, como representa la participación del capital, mientras mayor es esa participación, mayor va a ser el stock de capital. R, ¿cierto? Que es el costo de uso o el costo alternativo del capital. Mientras mayor es el costo alternativo, voy a invertir o voy a necesitar menos capital, ¿cierto? Y se ve claramente, bueno, aquí se ve claramente porque está en el denominador, ¿cierto? Y lo mismo, mientras mayor sea la tasa de depreciación, menos probablemente va a ser el stock de capital óptimo. ¿Ya? Entonces, eh, podemos agregar incluso aquí al producto al final, ¿cierto? Lo importante es que mientras mayor es el nivel de producto, mayor va a ser el stock de capital óptimo. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Claramente aquí se ve que, o acá, al aumentar el PIB real, debería aumentar el stock de capital óptimo o deseado. ¿Sí? Es decir, a medida que la economía crece, probablemente el stock de capital óptimo de la economía va a ser mayor y por lo tanto, como van a ser los niveles de inversión, también deberían ser eh, mayores. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿cierto? Claramente lo otro que ustedes pueden observar, bueno, está más arriba, ¿cierto? Ya me pasé a todo algo, pero claramente lo que ustedes pueden observar es que entonces cuánto es la inversión o cuánto va a ser la inversión cada periodo, ¿ya? Claramente de aquí, el cambio en K debería depender del cambio en I, lo que decíamos anteriormente. Acuérdense que todo esto es constante. Por lo tanto, así como lo que habíamos dicho inicialmente acá, que queríamos explicar nosotros. Así como el capital óptimo se relaciona con el producto, la inversión se relaciona con el cambio en el producto. Aquí eso es mucho más claro, ¿cierto? El capital óptimo depende del producto y por lo tanto el cambio en el capital depende exclusivamente del cambio en I, porque acuérdense que todo esto es constante. ¿Sí? Y por lo tanto, a esta constante es la que nosotros le podemos llamar H. O sea, esa relación constante entre el capital y el producto o entre los cambios en el capital y los cambios en el producto, ¿de qué dependen básicamente? Alfa, R y D. Principalmente, ¿cierto? De seguramente la tasa de depreciación y la tasa de interés de la economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que alfa es un parámetro que básicamente tiene que ver con la participación del capital en la economía. Eso no va cambiando todo el tiempo, sino que básicamente son como parámetros propios de cada economía. ¿Ya? Entonces eso no cambia mucho. Ya. Entonces, eso es lo primero que necesitábamos explicar, ¿cierto? Relacionado con lo que vimos el día martes sobre inversión. ¿Ya? Esto del acelerador, el principio del acelerador, la relación entre el stock de capital y el producto de la economía, a diferencia de la relación entre la inversión y los cambios en el producto de la economía. ¿Ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que dice esto? Lo que esto dice es que si el producto aumenta, el capital también. Bueno, si el producto aumenta, va a aumentar el stock de capital óptimo. Por lo tanto, si el producto está creciendo, la inversión va a ser positiva. Claramente eso es lo que dice acá, ¿cierto? Si delta I es positivo, delta K también. O sea, delta I. Delta K, que acuérdense que es la inversión, básicamente la inversión neta, ¿cierto? El aumento en el stock de capital. ¿Ya? Pero dice aquí que es una proporción fija, o sea, siempre va a ser lo mismo esta proporción. ¿Ya? Em, entonces, ¿cuál es el problema que tiene esta presentación, este modelo, ¿cierto? Aparte que uno tiene que ir analizando las propuestas y si tienen sentido o no tienen sentido, ¿ya? Entonces, el principal problema que tiene, recuerden, el modelo este del acelerador, es que la tasa básicamente a la que se va a ir ajustando el capital hasta el stock de capital óptimo deseado es constante, ¿ya? Y según esto, esto debería ser relativamente rápido, entre comillas.
¿ya? El problema, ¿cierto?, es que hablábamos el día martes de que probablemente hay muchas razones que podrían hacer que no podamos alcanzar inmediatamente el stock de capital óptimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto nos va a impedir, ¿cierto?, alcanzar el stock de capital óptimo deseado en un año o en dos o en tres o a lo mejor mucho más tiempo, ¿sí? Por lo tanto, tiene más sentido pensar de que nosotros nos vamos a ir acercando al stock de capital óptimo deseado de una manera mucho más eh, pausada, ¿cierto? Paulatina. Lógicamente que eso va a depender de diferentes variables, como nosotros decíamos, ¿ya? Entonces, por eso es que surge el modelo del acelerador flexible, ¿ya? Y en este caso, entonces, la inversión va a ser mayor, de nuevo va a seguir la misma lógica que antes. Mientras mayor sea la variación que tenga el producto, mayor va a ser la inversión. Eso va a seguir siendo cierto, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué tanto vamos a nosotros poder eh, cubrir de lo que nos falta para alcanzar el stock de capital óptimo deseado? ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense la presentación, como decíamos el otro día, de cuánto logramos en el fondo invertir o cuánto varía el capital periodo a periodo. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí tenemos el capital inicial, recuérdense, de final del último periodo, dice aquí, supongamos que es K menos uno, ¿ya? Por la anotación que está, acuérdense, en el libro del doctor. ¿Cuánto nos falta? Obviamente K asterisco menos K menos uno. Ahí está la brecha. Eso es lo que nos falta, ¿ya? Entonces, según el modelo del acelerador, eso deberíamos alcanzarlo, por ejemplo, en un periodo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que dice, cierto, el modelo del acelerador flexible? Que año tras año vamos a ir alcanzando una proporción de lo que nos falta, ¿ya? Entonces, al principio, como la brecha es alta, la inversión también va a ser alta, como decíamos el otro día, ¿ya? Pero a medida que nos vamos acercando, esa relación o esa brecha, ¿cierto? O lo que nosotros podemos abarcar de la brecha que nos falta es cada vez menor. Por lo tanto, la inversión va a ser decreciente a medida que nos acercamos, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, básicamente lo que dice aquí es que el stock de capital al final de un periodo cualquiera, supongamos que el periodo cero es el actual, ya es el stock de capital al final del periodo anterior, más una parte de lo que nos falta para alcanzar el stock de capital óptimo o deseado, ¿ya? Por lo tanto, acuérdense que al final esto es lo mismo que el promedio, ¿se acuerdan? Si ustedes sacaban aquí K0 igual a K menos uno más lambda K asterisco menos lambda K menos uno, ¿sí? En el fondo, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que el stock de capital al final de este periodo es simplemente un promedio ponderado. Si ustedes se fijan, aquí me queda lambda K asterisco, ¿sí? Más uno menos lambda de K menos uno. ¿Cuándo vimos esto? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando vimos la determinación de la renta permanente, ¿se acuerdan? Dijimos la renta permanente va a ser un promedio ponderado entre la renta actual, por ejemplo, y la inmediatamente anterior. Bueno, en este caso, el stock de capital al final de un año, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Un promedio ponderado entre el stock de capital óptimo y el stock de capital que tenía al principio del año o al final del año anterior. ¿Ya? Esa es una forma de leerlo, pero en este caso probablemente es más útil esta forma, ¿cierto? Al final de este año, ¿ya? En el fondo, acuérdense, nosotros decíamos, supongamos que el stock de capital óptimo de la universidad es tener 10, ya 10 es muy poco, ¿cierto? Ya supongamos 50 edificios, ¿cierto? Sumando todos los que hay acá, más los que están en Curicó, más los que están en Linares, más los que están, ¿cierto?, en Santa Cruz. Ya supongamos que fueran 50 edificios, que así vamos a medir el capital. Ese sería el K asterisco, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice esto? Al final del último periodo, supongamos el 2024, de 50 teníamos 40, ¿sí? Entonces, ¿cuánto voy a tener al final de este año, que es el 2025? Bueno, obviamente los 40 que tenía, más
un porcentaje lambda de los 10 que me están faltando. ¿Ya? Entonces no alcanzo a tener 10 edificios nuevos inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ese lambda, obviamente, ¿de qué va a depender? Claramente debería depender, ¿cierto?, de eh, todos estos costos de ajuste que uno puede encontrar para alcanzar el stock de capital óptimo o deseado. Entonces, ¿por qué no pude construir 10 edificios que son los que me faltan? Pueden ser restricciones, ¿cierto?, presupuestarias, ¿ya? Pueden ser cambios relacionados con legislación en el área de la educación superior, ¿ya? Puede ser simplemente, ¿cierto?, por una caída en el número de alumnos, supongamos, ¿cierto?, en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como ya dijimos, ¿cierto?, esto puede ser por temas, fíjese, puede ser por temas que inicialmente a lo mejor ni siquiera pensábamos que iban a afectar, por ejemplo, los temas de género, ¿cierto? Que de repente surgen, y a lo mejor eso está motivando, ¿cierto?, a manifestaciones de los estudiantes que están llevando, ¿cierto?, a paralizar la universidad o las universidades, etcétera. Entonces, eh, las razones, ¿cierto?, que podrían explicar por qué no alcanzo el stock de capital óptimo en este periodo, ¿cierto?, son muy variadas. ¿Sí? Entonces, este lambda, recuerda, básicamente es el que va a estar indicando la velocidad de ajuste. ¿Sí? Y es el que va a estar influenciado. Obviamente, mientras mejor se comporta la economía, se empiezan a solucionar problemas, ¿cierto? Burocráticos, acuérdense, deben haberlo escuchado, ¿cierto? Todo el problema que hay con la permisología en nuestro país, ¿cierto? Entonces, que para hacer un proyecto de inversión necesito miles a veces de permisos, ¿cierto? Reglamentaciones que cumplir, etcétera, etcétera. Y más encima pasan 2, 3 años, no me dan el resultado y pasaron los 3 años y me dicen, no, no lo voy a hacer. Obviamente que es demasiado tiempo, ¿cierto? Y en otros países a lo mejor el sistema es mucho más no que sea más que permita más abuso, ¿cierto? Sino que simplemente es mucho más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Obviamente se cambian a otros países, ¿sí? Entonces, a lo mejor muchos proyectos de inversión que actualmente podrían no solamente aumentar el stock de capital y nuestras posibilidades de crecimiento a largo plazo, sino que también van a estar asociados a mayor empleo, ¿cierto? Y por lo tanto mayor actividad económica, más ingresos, más bienestar, etcétera, están, ¿cierto?, postergados por razones, ¿cierto?, de permisos y por lo tanto legislación, básicamente, que no permite que los proyectos se lleven a cabo o que frena muchos proyectos o que eh, entorpece, ¿cierto?, ralentiza la ejecución de esos proyectos. Bueno, todo eso va a afectar o va a estar capturado por este lambda que aparece acá. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ese lambda también debería ser constante, ¿ya? Según este modelo del acelerador flexible. Acuérdense, no es lo mismo, ¿cierto?, que el H, que es el que relaciona los cambios en la inversión con los cambios, ¿cierto?, en el eh, producto, ¿sí? Pero lógicamente que van a estar ahí relacionados, ¿sí? En el fondo es, por decirlo de alguna manera, es como que al H que habíamos deducido originalmente del modelo del acelerador, que está relacionado con el alfa, las tasas de interés y la tasa de depreciación, vamos a incorporar otros elementos adicionales que podrían hacer de que el capital, por alguna razón, no es igual al óptimo y por lo tanto, que van a hacer ahora de que los cambios, ¿cierto?, en el capital y por lo tanto en la inversión no sea lo suficientemente rápida para alcanzar, ¿cierto?, en un solo periodo el stock de capital óptimo deseado que nosotros, o que la economía, ¿cierto?, y las empresas básicamente desearían tener, ¿cierto? Esa es la idea detrás de este modelo del acelerador o del acelerador flexible, ¿ya? El otro modelo, acuérdense que era el de la web Tobin, el último que revisamos nosotros el otro día. En general, ¿cierto? Era muy sencillo, era simplemente comparar cuánto vale, ¿cierto?, una empresa en bolsa, sobre todo las que se transan en bolsa, sus acciones, ¿cierto? Respecto de cuánto decíamos nosotros cuesta vender, ¿cierto?, esta empresa. Por ejemplo, no sé, pues Falabella, ¿cierto?, sería aquí el valor, el precio de las acciones arriba y abajo lo que cuesta toda la infraestructura, todos los supermercados que tienen, ¿cierto?, todas las los edificios, ¿cierto?, del retail, en los malls, etcétera. ¿A cuánto costaría eso, cierto?
Eh, y esa comparación es la que habría que hacer, ¿sí? Entonces, cuando a la empresa le va bien, el valor de mercado es mucho mayor que el costo de reposición del capital. Y cuando a la empresa ya le empieza a ir mal, probablemente, ¿cierto? Ya está este cociente, ¿cierto? Pasa a ser un valor menor que uno y por lo tanto ya probablemente es mejor vender la empresa, ¿cierto? Liquidarla, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y por lo tanto ahí ya no va a haber inversión, sino que debería haber desinversión, ¿cierto? Ya. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué es lo otro que ustedes encuentran? Bueno, afortunadamente lo otro está, ¿cierto? En la ayudantía que ya les decía, ¿cierto? En la guía, como ustedes pueden ver, espera aquí está, ¿cierto? Como ustedes recordarán, seguramente ya lo vieron, aparecen algunas preguntas relacionadas con lo que acabamos de nosotros de revisar, ¿ya? Entonces, revisen los ejemplos numéricos que están ahí en la ayudantía y que están en el Educandus, pero si ustedes se fijan, inicialmente, la primera pregunta, que es la 11, ¿cierto?, sobre inversión, es básicamente la misma idea de la función consumo keynesiana. Si ustedes se fijan, aparece la inversión relacionada con la tasa de interés, aparece una inversión autónoma. Recuérdense que ese parámetro, que en este caso sería el 10, es fundamental, ¿cierto?, o va a ser fundamental para nosotros cuando construyamos nuestro modelo de demanda. ¿Ya? Principalmente es un modelo de demanda agregada. ¿Ya? Que básicamente acuérdense que ese 10 me dice que por cada punto porcentual que sube la tasa de interés, la inversión cae en 10, por ejemplo, millones de pesos, millones de dólares o lo que sea. ¿Ya? Y después dice que pasa si aumenta la parte fija de la inversión. Obviamente, acuérdense que al final esto es una curva de demanda de inversión, donde la tasa de interés tiene que ir en el eje vertical y la inversión tiene que ir en el eje horizontal, porque recuerden, es como el precio, como el costo de uso, ¿cierto? ¿Ya? Después la pregunta 12 es básicamente lo que hemos explicado entre el martes y el día de hoy, que es el stock de capital óptimo, cómo depende del producto esperado, es lo que acabamos de mirar el día de hoy, ¿cierto? Mientras mayor el producto esperado, mayor va a ser el stock de capital, ¿ya? En cambio, cuando el costo de uso del capital sube, ¿cierto? Básicamente deberíamos nosotros esperar una caída, ¿cierto? Del stock de capital óptimo o deseado, ¿ya? Em, Aquí viene el tema de la depreciación, el costo de mantención del stock de capital, cómo la política monetaria podría afectar al costo de uso. Acuérdense, la política monetaria es sobre las tasas de interés, por lo tanto, lógicamente, como ya dijimos, eh, aquí está, claramente aquí, acuérdense que dijimos nosotros necesitamos medidas de política. Bueno, claramente aquí, dado que la tasa de interés aparece acá, si el Banco Central decide, ¿cierto?, una política monetaria expansiva bajando las tasas de interés, ¿qué efectos debería tener eso? Va a aumentar el stock de capital óptimo, ¿cierto? Y por lo tanto debería también aumentar la inversión, ¿cierto? Por lo tanto, si baja la tasa de interés, debería aumentar la inversión. Pero por lo menos ahora tenemos un modelo que explica eso, ¿cierto? ¿Ya? En función de la decisión óptima de las empresas. No como en la teoría keynesiana, que simplemente uno dice hay una relación inversa entre dos variables, que serían la inversión y la tasa de interés, ¿ya? Pero no hay una justificación teórica para eso, ¿sí? Ya la tenemos, ¿cierto? Con este enfoque neoclásico y, por ejemplo, los modelos del acelerador o del acelerador flexible, ¿ya? Em, lo otro, ¿cierto? Bueno, aquí está. Aquí está. Después tienen ustedes, aquí la depreciación es 10%, el costo de financiar el capital es 13, ¿cuál es el costo de uso, cierto? Bueno, ahí usan la definición, ¿cierto?, de lo que era el costo de uso del capital, ¿ya? La productividad, ya lo explicamos, ¿cierto? ¿Cuánto cambia, cierto, el producto cuando yo cambio el capital constante del trabajo? Y ya después, ¿cierto?, aparecen unas preguntas, por ejemplo, acá, aquí no, si el stock de capital es K0, el costo de uso RC0, dada la curva que aparece acá, ¿cierto? ¿Qué debería pasar si aumenta la oferta monetaria que reduce el capital? Claramente el costo de uso debería bajar y por lo tanto va a aumentar el capital óptimo. Y después aparecen algunos ejemplos numéricos, pero de nuevo, ahora no vamos a alcanzar a revisarlos, pero revisen estos ejemplos que aparecen ahí en la
en el video, ¿cierto? De que está en el Educandus, que está aquí, ¿cierto? Donde dice ayudantía, consumo e inversión. Acuérdense que al principio básicamente se ven unos ejemplos de consumo que se supone que ustedes los revisaron para la prueba, ¿cierto? Cuando estuvieron para la prueba. Y después aparecen los ejemplos de inversión, sobre todo los numéricos. ¿Ya? Por lo tanto, vale, ya se nos acabó el tiempo. Así que recuerden, próxima semana vamos a terminar de revisar la inversión y vamos a ver lo que tiene que ver con el dinero. Se lo voy a dejar inmediatamente aquí, perdón, habilitado. Que seguramente, como les decía, vamos a empezar a estudiar el tema del dinero. Voy a dejar aquí que el tema ya se vea, por lo tanto, por lo menos que se vea, ¿cierto? La bibliografía. Veamos acá. Entonces, está todo cierto, pero por ahora vamos a dejar lo del dinero. Ahora si hay una guía y clases anteriores. Ya, por si quieren ahí también tener acceso a clases de sesiones anteriores, aquí van a aparecer, ¿cierto? Y de aquí a la próxima semana, entonces yo también probablemente les voy a subir la versión web del material para que lo puedan consultar en cualquier parte. Pero ya tienen, ¿cierto? Ahí la bibliografía, si ustedes se fijan, aparecen los capítulos eh, del Dorbuch y del Larraín-Sachs. ¿Ya? Entonces, el material, ¿cierto? Básicamente va a ser una especie de resumen de los dos, ¿ya? Por lo tanto, como siempre, ¿cierto? Que siempre me hacen la misma pregunta, ¿y cómo deberían estudiar, ¿cierto? Lo primero siempre es el material de clase, siempre, ¿ya? Entonces, este sería el tema 5, ¿cierto? Que es el dinero. Pero siempre lo primero es el material de clase, o sea, en este caso sería este PDF que aparece acá. El PDF va a juntar o va a resumir lo más importante de la bibliografía. Eso es lo primero y lo más importante que ustedes tienen que tener muy claro, ¿cierto? Antes de una prueba, una evaluación, un control, lo que sea. ¿Ya? Y para eso después, entonces, si hay cosas que no quedaron tan claras, bueno, obviamente me pueden preguntar a mí, pero si no, van a la bibliografía y ahí pueden consultar. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Así que nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Cuídense.